Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Y yo quiero compartir con ustedes una experiencia más que yo viví. Esa me pasó en el año de 2011, que fue el año que yo llegué acá al Perú, ¿no? Y ese fue el año entonces que yo creé mi Facebook, porque en realidad antes yo creo que ni conocí el Facebook, que yo usaba el Orkut que no había acá en Perú, pero sí en Brasil. Y yo creé el Facebook para mantener contacto, ¿no? Con nuestra familia, con la iglesia, con nuestros amigos de allá de Manaus. Y por el entusiasmo, ¿no? Yo no conocía la aplicación, yo solo sabía que tú podías mantener contacto con las personas, tú enviabas la solicitud de amistad y todas las caritas conocidas que yo veía porque te daba sugerencias, ¿no? De personas que para ser tus amigos. Todas las caritas que yo veía conocidas, yo le envié la solicitud. No, porque mi idea era mantener el vínculo con el Brasil, con mi iglesia, con las personas, ¿no? Y entonces yo mandé a todos, no hice un filtro al inicio, ¿no? Después sí yo hice un filtro en mi Instagram y en mi Facebook también, ¿no? De las personas que yo seguía, de las personas que me siguen. Pero al inicio no pensé en eso, ¿no? Al inicio yo solo quería mantener ese vínculo, ese contacto. ¿No? Y como yo envié a todas las personas que yo conocía así, ¿no? Que yo veía una carita conocida, y eso era tan así porque yo me acuerdo al inicio, ¿no? Cuando tú ya pasa la adrenalina de haber cambiado de un país, ¿no? Para vivir. Tú empiezas entonces a buscar cosas que te confortan emocionalmente. Y yo me acuerdo que Eric y yo caminábamos en la calle y a veces, mira, ese parece con fulano, ¿no? Y no nada que ver, porque las características de los peruanos no tienen nada que ver con las de los brasileños, ¿no? Ellos son bien diferentes. Y nosotros veíamos la cara de la gente en las personas en la calle, pero no porque en realidad se parecían con esas personas, era porque nosotros buscábamos esa conexión emocional, ¿no? Con el Brasil. Y entonces, cuando yo puse mi cuenta de Facebook, yo mandé la solicitud para cualquier persona que yo algún momento de mi vida tuve un contacto, ¿no? Y bueno, pasaron, algunas personas me aceptaron, otras nunca me aceptaron y ya el tiempo fue pasando y yo en realidad me olvidé de las solicitudes que yo había enviado porque, no, yo envié un montón. Y creo que casi un año después, no, no menos, porque fue en el mismo año, ¿no? Algunos meses después, pero ya había pasado bastante porque yo ya me había olvidado. Una persona me escribió en privado, ¿no? Respondiéndome mi solicitud de amistad, ¿no? Y la persona me escribió más o menos así, ¿no? Mira, yo solo acepto en mi Facebook las personas que realmente son mis amigas, ¿no? Entonces yo no voy a aceptar porque nosotras nunca fuimos amigas, casi nunca nos dirigimos la palabra, ¿no? Entonces no te voy a aceptar. Disculpa mi sinceridad, pero Dios conoce mi corazón y sabe que yo soy sincera, ¿no? Y yo me quedé así, ¿no? Yo, wow, pero yo pensé, ¿había necesidad de que ella me contestara eso? No, porque se notaba su tono malcriado en su respuesta, ¿no? Yo pensé, ¿por qué ella solo no me ignoró? Porque ella simplemente no aceptó la solicitud, ¿no? Simplemente no acepta. ¿Por qué ella sintió la necesidad de escribirme? ¿No? ¿Será que ella pensó que era una afronta de mi parte? Yo no sé, ¿no? Pero mi primera reacción fue de molestia, ¿no? Fue de cólera, ¿no? Y yo, claro que pensé en contestarla, ¿no? Y pensé en unas respuestas así bien feas, ¿no? Después yo pensé, no, si tengo que contestarle, tengo que ser bíblica, ¿no? Entonces tengo que
a hablarle bíblicamente. Pero no venía nada bíblico en mi cabeza, ¿no? Entonces yo decidí calmarme, ¿no? Yo me acuerdo que yo me aconsejé con Érico, le conté la situación, ¿no? Y él me dice, Julie, tú no tienes que ser igual a ella, no tienes que tener la misma necesidad de decir algo, ¿no? Y entonces yo no le dije nada, se quedó su respuesta malcriada, nunca me aceptó y nunca más yo supe de ella, ¿no? Pasáronse, ¿no?, los años, y cuando yo escribí el texto, que fue en noviembre de 2013, había pasado alguna situación en que yo decidí usar mi sinceridad, ¿no? Y no me salió bien, ¿no? Porque acá en el texto decía que yo me sentí muy avergonzada y tuve que pedir perdón. Pero yo no escribí la situación y yo no puedo acordarme de lo que fue, ¿no? Pero me pasó muchas veces, ¿no? Yo soy una persona que habla mucho, yo hablo mucho. Y la Biblia mismo dice que una persona que habla mucho, ella peca más, ¿no? Y la última vez que yo me acuerdo que yo caí en esa trampa de ser sincera, ¿no?, con las personas y de sentir esa necesidad de decir, ¿no?, una cosa que yo pienso. No pasó mucho, fue en una reunión de los jóvenes de la iglesia acá. Y estábamos conversando, ¿no? Conversando. Y yo hice una broma. Pero la broma, no exhalaba, ¿no? Una opinión propia mía respecto de una persona, respecto también de una situación. Y yo hice la broma, ¿no? Todos se rieron menos una persona. Y esa persona que no se rió empezó a llorar. Y ella salió de la reunión. En el medio de la reunión ella salió porque se sintió muy dolida, ¿verdad? Y yo, Érico estaba dando la enseñanza, yo solo le hice una señal que yo iba a hablar con la chica porque ella se levantó, ¿no? Y él me dijo que sí, entonces yo fui a hablar con ella, ¿no? Y entonces ella ahí me dijo, ¿no?, que no le había gustado mi broma, que no era la primera vez que yo bromeaba, y es verdad. Y que eso le hería bastante y todo, ¿no? Y bueno, ahí yo reconocí, ¿no? Y yo me di cuenta de mi error. Entonces yo le pedí perdón. En realidad yo no tenía ninguna intención de herirla. Eso sí, yo estoy segura, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo puedo decir cualquier cosa que yo estoy pensando. Y yo tuve que pedir perdón de ella. Y le pedí perdón. Pedí perdón públicamente, ¿no? Después cuando terminó la reunión, antes que todos se fueran, yo pedí perdón de todos porque la Biblia dice que cuando una ofensa es hecha públicamente, el pedido de perdón también tiene que ser hecho. Entonces, yo delante de todos los chicos, yo pedí perdón a ella, ¿no? Y también yo tuve que pedir perdón a una otra persona que no estaba en la reunión, ¿no? Pero que estaba involucrada en la broma que yo hice. Y al día siguiente en el culto de la iglesia, ¿no?, de domingo, yo me acerqué a esa persona y yo le expliqué lo que había pasado y le pedí perdón, ¿no? Y después yo volví a la chica y le aclaré, mira, yo ya pedí perdón de la persona, ¿no? Para no quedarse ningún malentendido, no quedar ninguna raíz de amargura en el corazón de nadie, ¿no? Pero cuando yo escribí el texto, ¿no?, esa situación que pasó, que yo no me puedo acordar, fue el punto de partida para que yo buscara, y eso en realidad reflejó mi actitud ahora, ¿no?, cuando me pasó eso con esa chica, ¿no? Y mi actitud fue porque yo ya había aprendido eso, ¿no? A pesar de que yo he fallado, yo estoy hablando de la actitud del pedido de perdón, ¿no? Cuando me pasó eso, yo había decidido entonces que yo quería buscar en la palabra de Dios cuál era el concepto de ser sincero, porque yo ya no quería que fuera una excusa, no herir las personas usando eso, ¿no?, que yo soy sincero y mi Dios lo sabe, ¿no? Y ahí yo puse como el título, ¿no?, del post, ¿no? Hay un filósofo
francés que se llama Descartes, ¿no? Él es el creador de la frase pienso, luego existo. Y entonces, pensando en ese tema de sinceridad, de decir todo lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creé mi propia frase, ¿no? Pienso, luego hablo. ¿O será que me callo? ¿No? Y entonces yo fui a buscar en la Biblia, que para mí ella tiene todas las respuestas de la vida. Entonces yo fui a buscar bíblicamente cuál era, ¿no?, el significado de ser sincero, ¿no? ¿Qué una persona debe hacer o ser para ser sincera, ¿verdad? Entonces primero yo fui a la palabra y también yo busqué en un diccionario el concepto, ¿no?, de sinceridad. Y yo encontré uno que me gustó bastante. En realidad yo fui a buscar el significado de la etimología de la palabra sinceridad. La etimología es el significado original de la palabra. Y me gustó mucho que es de un diccionario etimológico chileno. No se molesten conmigo, peruanos. Pero me gustó mucho el concepto de ese diccionario que dice así. La palabra sincera es solo la forma femenina del adjetivo del latín sincerus, que significa puro, simple, sin ambigüedad, sin alteración en su naturaleza única. Ese es el significado de ser sincero. No tiene nada que ver con decir lo que yo pienso, ¿no? Y nosotros nos equivocamos tanto porque no nos fijamos en lo que realmente las cosas significan, ¿no? Y yo ya no quería más que mi sinceridad fuera una excusa para decir las tonterías que yo decía, ¿no? O aceptar las heridas de otras personas por la excusa de que ellas son sinceras y todavía poner Dios en el medio diciendo que mi Dios sabe que yo soy sincera, ¿no? Entonces, yo tengo varios versículos, ¿ya? El primero versículo está en Proverbios, capítulo 12, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente dice así: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Hay una otra traducción que dice que algunas personas hacen comentarios que vienen como una espada, que hieren como una espada. Hay versiones que dicen eso, ¿no? Entonces yo pensé, wow, el comentario que la chica me hizo, ¿no?, cuando yo creé mi Facebook, vino así, me hirió, pero ella no pensó en eso. Ella pensó en dar su opinión de decir que a ella no le importaba tener mi amistad porque antes nosotros no nos hablábamos con frecuencia. Y mira, nosotros habíamos participado del mismo ministerio en una época, ¿no? Y aún así yo no era digna de su amistad. Y no fue tanto, lo que me hirió no fue tanto que ella no quisiera aceptarme, ¿no? De no pensar, wow, Julie no es tan agradable para ser mi amiga. No, lo que me hirió fue la forma como ella lo dijo. Yo pienso que ella podía haber simplemente ignorado, ¿no? Y entonces, y como yo cometí el mismo error, yo quería entonces que Dios me clavara en el corazón esa verdad, porque yo ya no quería que eso pasara conmigo, ¿no? Y yo quería también tener una respuesta realmente bíblica para dar a las personas, ¿no?, cuando la gente lo hiciera conmigo. Entonces vino ese proverbio, yo voy a repetir: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Y algunas traducciones dice que trae vida, la palabra del sabio, ¿no? Entonces fue así que yo fui empezando a aprender cuál era el concepto de Dios al respecto de lo que es y lo que no es ser sincero de verdad, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar más en la Biblia al respecto de eso. Ya con el concepto de sinceridad yo me di cuenta, ¿no?,
que la sinceridad está mucho más relacionada a mi manera de vivir que con las cosas que, solo las cosas que yo digo. Porque es igual a la coherencia, ¿no? Que yo había comentado en otro video. Es que mi manera de vivir tiene que estar alineada con las cosas que yo digo. O al revés, ¿no? Lo que yo digo tiene que estar alineado con la manera que yo vivo, ¿no? Si yo profeso que yo soy cristiana, si yo profeso que mi vida pertenece a Dios, entonces eso no puede ser solo algo que yo digo acá. Algunos de ustedes no me conocen personalmente, pero mucha gente que ve los videos sí me conoce. Y ellas pueden hacer ese juzgamiento, esa evaluación de saber si las cosas que yo digo acá realmente están alineadas con mi vida. Eso es sinceridad, ¿no? Sinceridad es si yo digo que yo amo a Dios, entonces yo vivo una vida que agrada a Dios, ¿no? Y otra sinceridad es si yo creo que la palabra de Dios es la verdad, si yo creo que la palabra de Dios es la guía para mi vida, si yo creo que la palabra de Dios es lo que determina los patrones de mi comportamiento, entonces si la Biblia me choca con algo, si la Biblia me lija con algo, si la Biblia me confronta con algo, entonces yo tengo que ser sincera y cambiar mi comportamiento y alinearlo a lo que dice la palabra de Dios, si antes yo ya profesé mi fe, que la palabra de Dios es la verdad y es la guía, ¿entienden? Entonces fue por eso que yo fui a buscar en la Biblia lo que era el concepto de sinceridad. Y yo llegué a esa conclusión, ¿no? Que no está relacionada a decir lo que yo pienso, está relacionado a mi manera de vivir, que tiene que estar alineada, que tiene que coincidir con las cosas que yo digo ser, ¿no? Y la gente confunde mucho eso de sinceridad. Y dice las asneras que dicen, ahorita creo que con las redes sociales, ¿no? La gente antes del Facebook no tenía videos, entonces la gente solo escribía. Y creo que eso dio como dice, más valentía a la gente de empezar a escribir las cosas sin miedos. Pero la gente ya empezó a no medir sus palabras. Y la gente empieza a exponer ideas que son nada que ver con la Biblia o a exponer pensamientos mezclados, ¿no? Con filosofías que no vienen de parte de Dios, ¿no? Mira, otra cosa importante que uno tiene, ¿sabe por qué yo no puedo decir todo lo que yo pienso? A no ser que mi mente esté completamente reformulada con la palabra de Dios. Porque mira, nosotros somos pecadores. Y aunque nosotros tengamos el Espíritu Santo, todavía existe una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos incita a pecar. Y nosotros no escuchamos solo la Biblia desde cuna, desde la pancita. No, nosotros recibimos en las escuelas, en las universidades, otras teorías, otras filosofías que mueven, que se encajan con nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces nos hacen pensar que sí, sí, ¿verdad? Hay tantos pensamientos, filosofías, frases en internet que la gente, wow, todos van reposteando, compartiendo, y frases que tienen medias verdades, frases que están llenas de mentiras, ¿no? Y la gente, ay, pero es tan bonito, pero es tan filosófico, pero es tan, ¿no? Pero está completamente lejos de la verdad. ¿Y sabe cuáles son las ganas? Yo a veces yo leo cosas, yo escucho cosas, ahora con esos de los videos, ¿no? En Instagram, con la gente empieza a hablar y la gente habla ahorita en el mundial yo escucho cada cosa y yo les digo, mira, me dan muchas ganas, a veces de contestar, a veces de responder, ¿no? Porque yo también lucho contra mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero ahí me viene eso, ¿no? Pienso, luego yo hablo o yo me callo. Entonces, ahí yo pienso, mira, hay personas que no vale la pena, ¿no? El proverbio dice que hablar sabiduría a una persona necia es lo mismo que echa perlas a los chanchos, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay personas que no sirve, ¿no? Yo ya dejé de seguir personas también por causa de eso, porque yo digo, wow, ¿cómo? ¿Por qué entonces se dice que es cristiana?
¿no? Si sus pensamientos no se alinean con la palabra de Dios, si tiene dudas al respecto de lo que Dios dice en la palabra respecto de ese tema, entonces deja de decir que es cristiana para que tu vida realmente sea sincera, ¿no? Que tú vives por tus propias filosofías o porque tú crees en no sé qué, y ahí sí va a estar. Porque yo tengo personas no cristianas en mis redes sociales. Yo tengo. Y yo no tengo ese mismo sentir de cólera o de, uy, ¿por qué dijo eso? Porque si esa persona no conoce la Biblia, si esa persona no piensa igual a Dios, entonces para mí yo entiendo que lo que ella está hablando, lo que ella está pensando va de acuerdo con, es sincero con su vida, ¿verdad? Y mi función no es criticarla, no es nada. Mi función es hablar del amor de Cristo para que esa persona pueda entender que Dios tiene un plan diferente para ella. Y ahí ella misma, estudiando la palabra, va a alinear sus pensamientos con Dios, ¿no? La cosa es una persona que profesa una fe, que profesa creer en la Biblia, pero vive lejos de los patrones y empieza entonces a hablar cosas que no tienen nada que ver. Y ser sincero no está relacionado a decir todo lo que yo pienso. La Biblia dice que nosotros tenemos que decir las cosas en amor. Efesios 4:15 dice así, en cambio, hablemos la verdad. Y la verdad no es mi pensamiento personal. La verdad no es mis conclusiones al respecto de un tema. La verdad no es lo que yo pienso que es correcto. La verdad es ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, en cambio, hablemos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si yo tengo que hablar algo, yo tengo que hablar la verdad. Y aún así, hablando la verdad, yo tengo que hablarla en amor para la edificación de las personas. Mira, Proverbios también dice que a veces quedarse callado te hace más sabio que decir algo. Ujú. ¿Entienden? No, yo no tengo que decir todo lo que yo pienso, ¿no? Y esa frase me enseñó mi esposo, ¿no? Cuando pasó esa situación me dice, Julie, tú no tienes que decir todo lo que tú piensas. No tienes que hacerlo, tú no eres obligada a hacerlo. No, no tengo que decirlo, no tengo que hacerlo. Primero yo tengo que estar segura de que mis pensamientos están alineados con la voluntad de Dios. O si están por rabia, si están por un momento de cólera o de profunda tristeza, esas cosas mezclan. La naturaleza humana es vigente dentro de nosotros mientras vivamos en esa tierra. Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado. Ujú. Mira, la Biblia también dice en Efesios 4, no en el mismo capítulo, pero en el versículo 29 dice así, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que las escuchan, a los que escuchan. No, mira, si yo voy a decir la verdad a una persona, porque Proverbios también dice, mejor las heridas hechas por un amigo que los besos dados por un enemigo, ¿no? Y a veces decir la verdad hiere a las personas, ¿verdad? Pero yo tengo que estar segura que yo dije la verdad en amor y que mi intención, mi propósito no es decir lo que yo pienso, no es dar mi opinión, es que esa persona, si ella está en pecado, que ella se arrepienta de su pecado y que ella se vuelva a Dios, ¿no? Que ella cambie de dirección, que esa persona reflexione en sus errores para la edificación de la vida de esa persona. ¿Entienden el concepto de sinceridad? Entonces no es solo dar mi opinión, no es solo decir lo que me viene a la cabeza y ser sincera o sincero, ¿no? Es para la edificación. Y el propósito por el cual yo digo algo para alguien es que esa persona pueda comprender que ella está yendo por un malo camino, que ella está tomando una mala decisión y que tiene que cambiar. No es solo dar mi opinión. ¿Está bien? Mira,
yo tengo un montón de versículos. Déjame darlos de una vez antes de que yo concluya. Mira lo que la Biblia dice. La mayoría es Proverbios. Proverbios 13, versículo 3, dice así. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. El otro es Proverbios 14, versículo 3, que dice así. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen, ¿no? Hay otro acá, Primera de Pedro 3, versículo 15, dice así, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Si hay algo que yo tengo que estar lista para decir, es la razón de mi fe. No mi opinión respecto del cabello, no mi opinión respecto de política, no mi opinión respecto del aborto, no mi opinión respecto del homosexualismo, no mi opinión respecto de pintar o no pintar una pared, el color de la pared o el lugar donde... No, mira, todo, quer comas, quer bebas, todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Y eso incluye lo que yo hablo, ¿no? Y es fácil, no es fácil. No es fácil, yo sé que no es. Yo no hace mucho caí en esa trampa de la sinceridad, ¿verdad? Y yo tuve que humillarme, porque yo ya aprendí esa lección. Y yo literalmente me humillé, pero ustedes piensan que me da vergüenza haberme humillado, ustedes piensan que me da vergüenza decir acá que yo tuve que humillarme. No me da vergüenza, me da vergüenza. Si yo siguiera diciendo que yo soy cristiana, que yo amo a Dios, lean la Biblia, sigan la Biblia es el manual, y que yo no siguiera. Eso sí me da vergüenza. Me daría vergüenza, ¿no? Entonces, el punto es que mi vida tiene que reflejar realmente quien yo digo que yo soy. Y si yo digo que yo soy hija de Dios, entonces toda mi vida debe reflejar eso. Eso es ser sincero. Es muy difícil controlar las palabras, es muy difícil controlar la lengua. La Biblia misma dice eso, ¿no? En el libro de Santiago hay casi un capítulo todo, si yo no me equivoco, es el 3, ¿no? Que dice que la lengua es como un fuego que consume, ¿no? Y que destruye cosas. Y es verdad, la Biblia dice también que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Yo puedo matar la autoestima de una persona con mis palabras. Yo puedo matar a una persona psicológicamente con mis palabras, ¿no? Entonces, sé sincero, voy a repetir ya para que la idea se quede. No es decir todo lo que yo pienso. Y tengo que pensar antes de hablar. Pienso, luego hablo. O entonces es más sabio quedarse callado. O me callo. Para terminar, Santiago 1, versículo 26 dice así, si alguien se cree religioso, pero no pone freno en su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No son mis palabras, no es mi opinión. Yo no estoy aquí diciendo lo que yo pienso. Yo estoy aquí diciendo lo que la Biblia dice. Por eso que lluvia de versículos, como yo digo a las princesas. Lluvia de versículos, chicas. Yo siempre baso mucho mis estudios con versículos, ¿no? Y mi idea aquí no es herir a nadie. Yo no estoy direccionando ese video a nadie, sino a mí misma, que tengo que siempre aprender a poner un freno acá, ¿no? Si yo realmente quiero vivir la religión, si yo realmente quiero vivir la vida que Dios me llamó para vivir, que yo creo que Él me ha llamado, entonces yo tengo que aprender a poner un freno acá. Hay una oración también en el Salmo 140 o es 143, 1, ahorita yo no me acuerdo, pero es una oración que yo aprendí hace años atrás. No, creo que es el Salmo 143, 1, si yo no me equivoco, o es el 140, que dice así, pon, Señor, una guardia
en la puerta de mis labios. Y es una oración que creo que muchos cristianos deben hacer. Señor, pon una guardia en la puerta de mis labios, para que yo no diga nada que yo no debo decir, para que yo no opine en momentos que yo no debo opinar. Porque ni siempre mi opinión edifica, ni siempre mis palabras van a traer vida. Si ellas son espada que hieren, entonces es mejor callarse, ¿no? Y antes de todo, esa palabra es para mí, Julie, Juliane Ferro Furukawa Maya. Antes de todo, esas palabras son para mí. Que Dios ponga una guardia en la puerta de mis labios y que cuando yo me equivoque, el Espíritu Santo me confronte y me dé la valentía de hacer lo que es correcto, de ser sincera de verdad, de vivir lo que la Biblia dice. No, si yo cometo un error, yo tengo que pedir perdón, aunque yo tenga que humillarme, aunque yo tenga que salir como la mala, como la fea de la historia. Pero si hay restauración, eso es lo que importa. Si fue Jesús que fue glorificado, eso es lo que importa. No mi imagen, sino la imagen del Cristo que yo profeso vivir. Ojalá ese video te haya edificado, ojalá te haya reflexionar, ¿no? Y si ese video te edificó y tú piensas que puede edificar a otras personas, no, no lo mandes como indirecta para nadie, mándelo como edificación para otras personas, compártelo, ¿está bien? Nos vemos entonces en el próximo video, que Dios les bendiga y ponga una guardia en la puerta de nuestros labios, amén.